las funciones que consideramos elementales en nuestro estudio, así como las diferentes situaciones reales en las que pueden aparecer cada una de ellas. En primera instancia vamos a ver las funciones afines y lineales que representan las rectas, para posteriormente ver las funciones cuadráticas, así como las funciones definidas a trozos y la función proporcionalidad inversa. Comencemos por las funciones afines y lineales. Primero definiremos qué conocemos por función afín, y se llama función afín aquella función que toma valores en R tal que f de x es igual a a por x más b, siendo a y b números reales, siempre considerando b distinto de 0. Cuando b sea 0, estaremos ante una función lineal, como veremos posteriormente. Así pues, la representación gráfica de esta función y igual a por x más b será una recta. Si a es igual a 0, entonces tendremos la función y igual a b, con lo cual f, esta función, será una constante y su representación gráfica será una recta paralela al eje x, por ejemplo, y igual a 3, que será una recta paralela al eje x a una distancia de 3 unidades de tal eje. Llamaremos a la pendiente de esta recta, de manera que determina el grado de inclinación que posee dicha recta, y a, además, coincidirá con la tangente del ángulo alfa, siendo alfa el ángulo que forma dicha recta con el semieje positivo del eje de abscisas o eje de las x. Así pues, si a es mayor que 0, la recta será creciente, y si a es menor que 0, la recta resultará decreciente. De manera que, por ejemplo, una recta y igual a 2x será creciente y una recta y igual a menos 0,5x será decreciente. Es muy importante esta interpretación de la tangente de alfa, sobre todo cuando veamos la derivada de una función en un punto dado de una recta en relación con la pendiente, que lo veremos en el tema de derivadas. Se define también ese número b como la ordenada en el origen, pues es el valor de la función cuando x es igual a 0, es decir, cuando x vale 0 será a por 0, 0 más b, b igual a b, es decir, será el punto de intersección de la recta con el eje y, el punto de coordenadas 0, b. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la función y igual a menos 3x más 2, menos 3 será la pendiente de la recta, que como vemos es decreciente en este caso, y 2 será la ordenada en el origen, es decir, el punto de corte con el eje y de coordenadas 0, 2. También existen otro tipo de rectas representadas mediante las funciones que conocemos como lineales. Se llama función lineal así a cualquier función f de x igual a por x, con a perteneciente a los números reales. Es decir, que es una función afín, pero un caso particular en el cual b valdría 0. Y su representación gráfica sigue siendo una recta, pero en este caso que pasa por el origen, puesto que cuando x vale 0, y valdría a por 0, 0 también. Y a sigue siendo el valor que determina la pendiente, condición para que f sea una función que resulta ser lineal. Como ejemplo, podemos ver la recta y igual a 2x, que como vemos, por ser 2 mayor que 0, es una recta creciente y que pasa por el punto 0, 0. Antes de ver las situaciones reales en las que aparecen las rectas, vamos a repasar un par de ecuaciones elementales en nuestro estudio. La ecuación de la recta en la forma punto pendiente, que nos dice que una recta
queda totalmente determinada, como sabemos, cuando conocemos su pendiente o grado de inclinación y un punto cualquiera por el que pasa, que vamos a denotar como x sub 0 como su primera componente e y sub 0 su segunda componente. De tal forma que la ecuación queda como sigue. La ecuación punto pendiente será y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, siendo obviamente el par xy un punto genérico de la recta o un punto cualquiera de la misma. Observemos también la ecuación de la recta definida por dos puntos, es decir, una recta va a quedar totalmente determinada cuando conozcamos dos puntos por los que pasa la recta, puesto que si conocemos sus coordenadas x1 y x1 del primer punto por el que pasa la recta y x2 y x2 un segundo punto por el que pasa la recta, la ecuación en este caso quedará como y menos x1 entre x2 menos x1 igual a x menos x1 entre x2 menos x1, y podremos calcular la pendiente m como la fracción cuyo denominador sería la diferencia y2 menos y1 entre las segundas coordenadas de estos puntos y como denominador la diferencia entre las primeras coordenadas x2 menos x1. Desde un punto de vista geométrico podemos visualizarlo claramente. Si nosotros queremos representar una recta conociendo dos puntos por los que pasa, entonces no tenemos nada más que visualizar esos puntos, por ejemplo el punto 1, 1, y vamos a considerar ahora el punto 3, 2. Si unimos dichos puntos, entonces obtendremos la recta deseada, que tiene la ecuación implícita menos x más 2y igual a 1. Pero observemos que si nosotros quisiéramos realizar esta representación conociendo simplemente los dos puntos por los que pasa, podríamos calcular su pendiente también, puesto que en este caso sería 2 menos 1, que es 1, dividido entre 3 menos 1, que es 2, es decir, un medio, o lo que es lo mismo, 0,5. De manera que nosotros tendríamos y menos y su 1, que en este caso podríamos considerarlo como 1, igual a m, que como decimos sería 0,5 multiplicado por x menos x1, que en este caso estamos considerando x1, 1 e x1, 1 en el punto A, de manera que obtendremos la siguiente ecuación, que como vemos coincide con la anterior. Veamos ahora diferentes situaciones reales en las que pueden aparecer nuestras rectas. Por ejemplo, si tenemos un muelle y lo alargamos, el alargamiento de ese muelle resultará proporcional al peso que colguemos de él, de manera que si llamamos A al alargamiento producido por el peso que colgamos de dicho muelle, será igual a K por P, siendo P el peso que estamos colgando de él, como decimos, y K una constante de proporcionalidad. De manera que A será igual a K por P, siendo entonces esta una función lineal. A será la variable dependiente y P la variable independiente en este caso. Si tenemos en cuenta una longitud inicial del muelle que llamamos A sub 0, en este caso el alargamiento producido será igual a la longitud inicial de dicho muelle más el alargamiento que se produce posteriormente, de manera que resulta A igual a sub 0, que es una constante, más K por P, resultando entonces una función afín en este caso. Como segundo ejemplo, podemos proporcionar el siguiente, y es que en cualquier negocio o en cualquier tienda el dinero será proporcional
a las ventas producidas, es decir, D será igual a K por V, siendo D el dinero y V las ventas, y K una constante de proporcionalidad, resultando como antes una función lineal. Y si consideramos que en dicha tienda o negocio hay unos ingresos fijos ya que llamamos D sub 0, entonces D será igual a D sub 0 más K por P, resultando en este caso una función afín. Y por último, relacionándolo con la física, en este apartado número 3 vemos una situación real en la cual en la fórmula de velocidad igual a espacio partido de tiempo, cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, es decir, a una velocidad constante, entonces si despejamos el espacio es igual a V por T, de manera que en este caso E y T están relacionados mediante una proporcionalidad directa, es decir, el espacio y el tiempo son directamente proporcionales según esta constante de proporcionalidad V, de manera que tendremos en este caso una función lineal. Como ejemplo de función elemental, también tenemos las funciones definidas mediante trozos de rectas, que aparecen en multitud de ejemplos. Así pues, existen muchas funciones cuya representación gráfica se compone de varios trozos de rectas, tales como la función entera de x. ¿En qué consiste esta función? Pues esta función se denota como e de x y es el mayor número entero que resulte menor que esa x dada, o lo que es lo mismo, el máximo de todos los números enteros y pertenecientes a z, tal que sean menores que él, es decir, tal que y sea menor que x, de manera que la función entera de 2,5, por ejemplo, sería el 2, y su representación gráfica es bastante sencilla. Como vemos, para cada valor que esté entre, por ejemplo, 2 y 3, le hace corresponder el mayor número entero menor que ese dado, que en este caso sería el 2. Y para cada tramo, para cada intervalo, tendremos un diferente valor, es decir, el 3, 4, todos los números que estén en ese intervalo, mediante esta función, se irían a su parte entera 3, y así sucesivamente, formando una especie de escalera. Obviamente existen muchos más tipos de funciones definidas a trozos que no tienen por qué ser todas rectas y aparecen, como decimos, en multitud de ocasiones en nuestro estudio en matemáticas. Una de las funciones elementales que más pueden aparecer en nuestro estudio, sobre todo en el currículo de secundaria y bachillerato, es la función conocida como cuadrática. Se define entonces la función cuadrática a aquellas funciones que toman la forma f de x igual a x cuadrado más b por x más c, que ya nos sonará respecto de la resolución de ecuaciones de segundo grado, siendo a, b y c números reales y a distinto de 0 para conservar este grado segundo. Y su representación gráfica, como sabemos, es una parábola. Por ejemplo, con a igual a 1,5, b menos 7 y c 2 tendríamos la parábola y igual a 1,5x cuadrado menos 7x más 2. Vamos a aprender a representarlas. Para ello definimos en primera instancia como vértice el punto donde se alcanza o bien el mínimo o el máximo de la parábola, dependiendo de si el valor de a es positivo o negativo. En nuestro ejemplo, a es igual a 1,5 positivo, con lo cual las ramas de la parábola irán hacia arriba y en ese punto, en el vértice, lo que se va a encontrar es un mínimo. Y la fórmula para la primera coordenada de este punto es x igual a menos b entre 2a. En nuestro ejemplo sería menos 7 cambiado de signo, es decir, menos b sería 7 partido de 2a. 2 por a
que es 1,5, sería 3, con lo cual tendríamos 7 tercios. Ese sería el valor de la primera coordenada de nuestro vértice. Pues podemos ver como ejemplos característicos las parábolas y igual a x cuadrado menos 5x más 6, que resolviendo esta ecuación de segundo grado igualado a 0, veremos que tiene como puntos de corte con el eje x, x igual a 2 y x igual a 3. Análogamente ocurre con la parábola que tenemos aquí abajo, de manera que, como vemos, estas dos parábolas tendrían esos puntos de corte. Observemos que la primera de ellas, x cuadrado menos 5x más 6, por ser a igual a 1, que es el coeficiente que acompaña a x cuadrado positivo, tiene las ramas hacia arriba, y x igual a menos b entre 2a, que sería 5 entre 2, 2,5, justo el valor intermedio entre 2 y 3. Y análogamente sucede para la otra expresión. Observemos que la parábola que tenemos en segunda instancia es el resultado de multiplicar x cuadrado menos 5x más 6 por menos 2. De manera que lo que estamos haciendo es convertirla en una parábola y en este caso además con las ramas hacia abajo, pero que en este caso tendrá un máximo que alcanzará en 2,5. De la misma forma que x cuadrado menos 5x más 6 alcanza su mínimo en ese mismo valor. La función de arriba es una función decreciente hasta el vértice y creciente a partir de ahí, todo lo contrario que sucede con la otra parábola. Como situaciones reales en las que aparecen las parábolas tenemos, por ejemplo, el espacio recorrido por un móvil cuando su aceleración es constante. De manera que el espacio es igual al espacio ya recorrido más la velocidad v sub 0 por t más un medio o 0,5 por la aceleración por t al cuadrado, siendo t el tiempo que estamos considerando. Y en segunda instancia podemos considerar un cuerpo en caída libre y llamando g, en este caso la aceleración de la gravedad, el espacio recorrido por el móvil que cae en caída libre es igual a menos 0,5 por g por el tiempo al cuadrado. En esta ocasión vamos a trabajar la función raíz y se llama función raíz a la función f de x igual a la raíz de x, las raíces positivas, y su gráfica es la inversa o la recíproca de y igual a x cuadrado, como vemos en esta representación. Esto sería y igual a x cuadrado y esto y igual a raíz de x, que como vemos son simétricas estas gráficas en el semieje positivo del eje de las x respecto a la recta y igual a x. Recordemos que no tenemos en consideración las x negativas, puesto que f de x igual a raíz de x, su dominio solo son los números positivos incluyendo el 0, de manera que tendríamos en cuenta solo esta parte de la gráfica en su primer cuadrante. Situaciones reales en las que aparece esta gráfica, pues por ejemplo en el caso del periodo de un péndulo. La fórmula sería t igual a 2pi por raíz de L entre G, siendo en este caso L la longitud de la cuerda del péndulo, la variable independiente, y siendo t el periodo, en este caso la variable dependiente. Y por último, y para finalizar el apartado y el tema, veremos la función de proporcionalidad inversa. Se define la función de proporcionalidad inversa como aquella que tiene la forma de f de x igual a entre x, pero hay que tener especial cuidado en cuanto su dominio es todos los números reales menos el 0, puesto que x no puede ser 0. Además, a supondremos que es distinto de 0, pues si no sería la recta y igual a 0 que coincide con el eje x. Así, el rango en este caso también sería r menos 0, puesto que a entre x nunca puede ser 0. Su representación gráfica será, en este caso, como vemos, una hipérbola con dos ramas enfrentadas, teniendo como punto medio el origen de coordenadas.
y tendrá formas diferentes según a sea positivo o negativo, pero siendo en ambos casos una función impar. Es decir, recordemos que f de x es igual a menos f de menos x. Por ejemplo, f de 1 en este caso sería 2 en la función y igual a 2 entre x, y f de menos 1 sería menos 2. Observemos que es una función que es decreciente siempre y discontinua en el 0. Observemos que si tuviéramos en consideración la función y igual a menos 1 entre x, en este caso a es negativo, lo único que variaría es que en este caso las ramas de la hipérbola estarían situadas en el segundo y cuarto cuadrante en vez de en el primero y en el tercero. Además, esta función es creciente siempre